Hola mis queridos hermanos, espero en Dios que estén disfrutando plenamente esta Semana Santa, acompañando a nuestro Señor en la celebración de estos misterios de la pasión, muerte y resurrección. Como cada año les transmitimos en este día tan especial estas últimas 7 palabras de nuestro Señor a todos ustedes y queremos sinceramente que ellas lleguen a su corazón, los llene de esperanza y alegría, tal cual como fue la intención de nuestro Señor Jesucristo. Este año hemos invitado a nuestros nuevos diáconos permanentes a que nos las compartan y también a uno de los sacerdotes recién ordenados. Que el Espíritu Santo actúe en sus palabras para que ustedes puedan enriquecerse y encontrar paz en ellas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Las 7 palabras de Jesús en la cruz nos introducen en el drama de Dios crucificado por el mundo y por los hombres. Estas palabras las pronunció Jesús entre las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, mientras las últimas gotas de su sangre caían sobre el charco que se había formado bajo la cruz. Cristo murió por mí, gritaba San Pablo, y con la misma razón lo podemos gritar nosotros. Sin este sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros no seríamos hijos de Dios y la historia del hombre sería completamente distinta. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Según la narración del evangelista Lucas, esta es la primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz. Jesús en la cruz se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas y de blasfemias. Lo hacen los que pasan por el camino, los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes, los fariseos, los 2 malhechores que han sido crucificados con él, y también los soldados, se mofan de él diciendo: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Ha puesto su confianza en Dios, que Él lo libere ahora. La humanidad entera, representada por los personajes allí presentes, se ensaña contra él. Me dejaréis solo, había dicho Jesús a sus discípulos, y ahora está solo entre el cielo y la tierra. Y Jesús, que no había hablado hasta entonces, que no había dejado salir de sus labios ni una sola queja, se vuelve ahora hacia su interior para hablar con su Padre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En aquel ambiente de burlas y desprecios, resonó las palabras Padre y perdón. Padre, la palabra Padre, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué tan importante es experimentar en nuestra propia vida el poder de la palabra Padre? Hermano y hermana, yo no entendía y ni experimentaba el poder de esta palabra, y ahora tengo la dicha de contarles por qué. Porque mi padre se murió cuando yo era niño todavía, y nunca lo entendí por el cual se murió mi padre. Yo no entendía la muerte de mi padre.
Y después fui creciendo. Por eso yo nunca tuve esa experiencia de un padre. Pero gracias a Dios, mi corazón ahora ya está sano. Dios, nuestro Padre, ha sanado mi corazón. Siempre tenía un gran vacío en mi corazón cuando yo era adolescente y llegué a ser joven. Me alejé de Dios. Yo no entendía la palabra Padre. Pero un día, en un retiro, en el año 1995, y allí pude experimentar por primera vez que Dios es mi Padre, porque yo no tenía un padre. Por eso me costó mucho de entender, de experimentar el amor de este Padre que estamos hablando, el amor de nuestro Padre Dios. Pero Dios fue sanando mi corazón. Antes del retiro me sentía solo, no me valoraba, es más, estaba lejos de este Padre. Pero gracias a Él se acercó a mí y sanó el problema que yo llevaba en mi corazón, el vacío que yo tenía en mi corazón. El Padre Dios lo llenó todo. Y cada vez que rezaba o profesaba mi fe, la profesión de fe, creo en Dios Padre. Y también cada vez que rezo la oración del Señor, el Padre nuestro, ahora sí, ya no me siento vacío, ya no me siento solo. Siento cada vez que pronuncio la palabra Padre y siento que Dios me ama, me abraza y Él está conmigo. Por eso, en mi testimonio, cuando hay un texto que me gusta mucho y cada vez cuando me despierto cada mañana y este versículo de la palabra de Dios se me viene a la mente en San Marcos capítulo 1 versículo 11 que dice así: y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Tú eres mi Hijo amado. Y cada vez que me despierto siento que Dios me dice, tú eres mi Hijo amado. Y cada día me siento amado por Dios. Me siento elegido por Dios. Él me eligió desde mi bautismo. Por eso, hermano y hermana, si alguien en este momento que me va a escuchar esta pequeña reflexión y no siente el amor de Dios en su corazón como era yo, es porque hay un problema. Porque a lo mejor no tuvimos un padre terrenal que nos supo amar, o que no tuvimos una buena relación con nuestro Padre. Por eso ahora nos cuesta entender de que Dios es nuestro Padre. Por eso yo le invito, hermano y hermana, especialmente en esta Cuaresma, de abrir nuestro corazón de par en par para poder experimentar el gran amor de Dios. Por eso Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermano y hermana, Cristo murió perdonando a los que pecaron contra Él. En su muerte, Cristo reveló su corazón compasivo. Aún después de una vida de experimentar los peores tratos humanos, Cristo creó el mundo y vino a Él. Pero el mundo no se lo agradeció. Los ojos cegados por el pecado no lo quisieron, ni vieron belleza alguna en Él. Jesús
no solo perdona, sino que pide el perdón de su Padre para los que han entregado a la muerte, para Judas, que lo ha vendido, para Pedro, que lo ha negado, para los que han gritado que lo crucifiquen a él, para los que allí se están mofando. Y no solo pide el perdón para ellos, sino también para todos nosotros, para todos los que con nuestros pecados somos el origen de su condena y crucifixión. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús sumergió en su oración todas nuestras traiciones. Pide perdón porque el amor todo lo excusa, todo lo soporta. Él dirigió a su Padre Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios no es un Dios Dios amenazador ni vengativo. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que espera siempre la vuelta del Hijo que marchó. Es un Dios a quien por muy lejos que uno se haya marchado, siempre se puede volver a casa otra vez. Volvamos a casa durante esta Cuaresma, mi querido hermano, mi querida hermana. No hacía otra cosa Jesús que poner en práctica lo que tantas veces había dicho: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Mi querido hermano, mi querida hermana, qué difícil es perdonar. ¿Alguna vez has perdonado? El amor sanador de Jesús puede actuar en cada uno de nosotros si se lo permitimos y lo sabemos invocar. Por ello, la causa más frecuente de heridas interiores que ocasionen fuertes bloqueos en las personas es la falta de perdón. Un fuerte resentimiento puede afectar poderosamente nuestra vida interior, incluso hasta ocasionarnos molestias y enfermedades corporales. La mayor dificultad para recibir la gracia de Dios es nuestra falta de perdón. El perdón es la llave que nos abre a la sanación interior. Un fraile dominico, Henry Lacordaire, dijo: ¿quieres ser feliz un instante? Véngate. ¿Quieres ser feliz toda la vida? Perdona. Un ganso le dijo a la gansa: venganza. Nosotros estamos llamados al amor y por lo tanto llamados al perdón. En la base de toda herida hay un perdón que dar o recibir, porque frecuentemente nos herimos unos a otros, ya sea con palabras, respuestas bruscas, reacciones toscas, gestos, miradas, o al disponer a las personas con calumnias, chismes, engaños, mentiras, hipocresías y ni qué decir de las infidelidades. Las ofensas nos causan profundas heridas que se traducen en ira, falta de paz, resentimientos y enemistades, odio, venganza, y hasta puede enfermarnos físicamente, artritis, úlceras, dolores de cabeza constantes, malestares, desencadena hasta ciertos tipos de cáncer,
psíquicamente, nerviosidad, depresiones, angustias, etc. Y espiritualmente, falta de paz. Para estos casos, no hay terapia más sanadora y liberadora que el perdón. Hermano y hermana, el perdón no es un sentimiento, no es algo que nazca, no es esforzarse por olvidar lo que pasó, no es negar la ofensa recibida, no es dejar que el tiempo borre lo ocurrido, no es apartar al ofensor de tu vida, no es ignorar lo que pasó o ser indiferente hacia ello, no es ceder, te perdono, sin haber perdonado de corazón. Sanar la herida, entonces, o perdonar. Entonces, ¿qué es el perdón? Perdonar es una decisión de perdonar. El primer paso es reconocer la necesidad de perdonar y decidirse a hacerlo. Es decir, uno tiene que llegar a decir en su corazón, aún en el fondo sienta humanamente resistencia a hacerlo. Yo decido perdonar porque Jesús lo perdona. Todo proceso de sanación tiene que empezar por la firme decisión de perdonar, aun cuando todavía no se tenga ganas de hacerlo y el dolor se siga sintiendo. ¿Cuántas veces hemos oído? No puedo perdonar, no voy a ser hipócrita. ¿Cómo voy a perdonar si no lo siento? En el alma limpia de Jesús no había entrado nunca ni el resentimiento ni la venganza. Mi querido hermano, mi querida hermana, el perdonar nos ayuda a quitar el odio. El perdonar nos ayuda a vencer al odio. El odio queda derrotado a fuerza del bien, a fuerza del perdón. Por tanto, perdonar es hacer como Cristo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hermano y hermana, Jesús nos invita en esta Cuaresma de experimentar el gran amor del Padre Dios y aprender de Jesús nuestro Señor el perdón. Perdonemos a aquellos que nos han herido. Es lo que podemos hacer en esta Cuaresma. Si lo vamos a dejar que la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, yo les aseguro, hermanos y hermanas, durante el tridio pascual, durante la Pascua, vamos a experimentar el gran amor de Dios hacia nosotros y vamos a poder también perdonar a aquellos que nos han herido, porque hemos abierto nuestra vida, nuestro corazón a Jesús. Que Dios los bendiga. Hermanos, mi nombre es Francisco Piña, diácono de la comunidad de Hickory, Norte Carolina. En este momento estoy participando en estas 7 palabras de Jesús en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué declaración de Jesús para un pecador! Hermanos en Cristo, es muy importante ver en esta segunda palabra el contraste de la actitud de los 2 ladrones condenados a muerte con nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, tenemos a un pecador que blasfema, burlándose por no confiar ni tener fe en Jesús.
y por el otro lado a un pecador que en los últimos momentos de su vida se arrepiente de sus pecados, confía y tiene fe en Jesús. Jesús, habiendo ya soportado los sufrimientos físicos, mentales y espirituales de la cruz, recibe los últimos insultos de uno de los ladrones que estaba siendo ejecutado junto a él. En los últimos minutos de su vida, este ladrón insultaba al Hijo de Dios, blasfemando contra Dios mismo y pidiéndole algo que no merecía. A pesar de estar siendo ejecutado justamente por sus pecados, demandaba de parte de Dios la salvación sin merecerla. Eso mismo entendió el buen ladrón, como nosotros lo llamamos, porque de buen ladrón no tenía nada. Por eso lo reprendió diciéndole: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? La falta de temor de Dios es una muestra de un corazón endurecido y alejado de Dios. Por eso debemos examinar continuamente nuestro corazón para asegurarnos que no estemos demandando algo a Dios que no merecemos, por no habernos arrepentido de nuestros pecados. En contraste, el ladrón que estaba a la derecha de Jesús comprendió que merecía morir en la cruz. Este ladrón estaba cumpliendo con la pena que le correspondía por su crimen. Al mismo tiempo, reconocía su condición de pecador delante de Dios, por lo cual, en los últimos momentos de su vida, este ladrón tuvo la sincera contrición y el arrepentimiento de su pecado. Lo más importante es que este ladrón creyó y reconoció que Jesús era justo y no merecía morir. Por eso le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. En esta declaración vemos los elementos de una verdadera conversión en este hombre, que es el arrepentimiento y la fe en Jesús. La conversión de este ladrón solo pudo ser el resultado de la gracia y la misericordia de Dios, obrando en la vida de este hombre. Es por eso que Jesús le responde a su petición: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La verdadera fe es aquella que persevera, y por eso no hay duda de que este hombre creyó en la promesa de Jesús. Podemos percibir en esta escena el juicio de Dios hacia el pecador que no se arrepiente y la gracia de Dios hacia el pecador arrepentido. Este buen ladrón, por el simple hecho de arrepentirse, no solo estaría robando un bien material, sino que en el último momento de su vida se estaba robando también la salvación eterna. Esta es una buena noticia de esperanza para toda aquella persona que sufre en la vida, para todos aquellos que están crucificados por el dolor, la enfermedad, la pobreza, el sufrimiento y el desamor. Pueden tener la confianza que Jesús está sufriendo con ellos a su lado y así encontrar la vida plena con Jesús en el paraíso. En esta vida no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ni nadie está tan alejado de Dios para no ser alcanzado por su gracia. Debemos orar constantemente por las personas que no se acercan a Dios y pedirle a Dios que transforme sus vidas, así como transformó la vida de este ladrón. Este ladrón merecía menos que nadie la salvación de su alma, pero Jesús se la concedió. Dios en su infinita misericordia nos perdona, nos salva y nos santifica. Hoy es el momento de arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados y finalmente confiar y creer en el sacrificio de Cristo en la cruz. Que así sea.
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. La tercera palabra de Jesucristo en la cruz nos relata San Juan. Una palabra dirigida a dos personas. Jesús, que estaba agotado, tiene todavía fuerzas, las pocas que le quedan, para hacer una especie de testamento, en el cual se va a desprender de lo único que le queda en la tierra, de lo más valioso que le quedaba en la tierra, su mamá, su madre María, ahí presente. Se dirige a ella y se dirige a San Juan, el discípulo predilecto, aquel jovencito que la tradición dice que tenía 16 años, que estaba ahí valientemente acompañando a la Santísima Virgen y a las otras mujeres que habían desafiado la ira y las amenazas de los fariseos y estaban con Jesús viendo el terrible espectáculo de su muerte. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Estamos ante un testimonio evidente de que la Santísima Virgen María no tenía más hijo que Jesús. Sabemos que Juan era hijo del Zebedeo, por lo que no era hijo de María. De hecho, el cuarto mandamiento se refiere precisamente a nuestros padres. Honrarás a tu padre y a tu madre. Por lo que si María hubiera tenido hijos o hijas, esos que el Evangelio llama a los hermanos y hermanas de Jesús, ella habría estado naturalmente acompañada por ellos. No la habrían dejado ir sola. Además, no hubiera sido bien visto de acuerdo con las costumbres judías en cuanto al cuidado de personas mayores o ancianos. Como San José había muerto y Jesús no tenía hermanos, la Virgen María estaba sola y por eso Jesús se le encomienda a aquel al que más quería, a su apóstol más querido. Le da su mayor tesoro, su mamá. El Señor le dice a Juan que cuide de su mamá, de su madre, la Virgen María. Creo que esto es muy importante decir y hay que recordarlo, sobre todo porque los católicos nos encontramos continuamente siendo objeto de ataques por nuestro amor a la Santísima Virgen y por atacarla a ella ofenden a Jesús sin darse cuenta de que ningún hombre le gusta que ataquen o insulten o desmerezcan a su madre. La Virgen María está sola y Jesús se la encarga a San Juan. Pero no solamente le encarga a San Juan que cuide de ella, también le dice a la Virgen María que cuide de San Juan. San Juan nos representa, San Juan es el católico y la Virgen María tiene que cuidar de él y ser cuidada por él. Cuidar y ser cuidada, y nosotros cuidar y ser cuidados. Cuidarla a ella, defenderla a ella, honrarla a ella, pero también dejarnos cuidar por ella. Cuidarla a ella es rezar el Santo Rosario. Cuidarla a ella es amarla, es ir cuando se pueda a los santuarios donde se ha tenido lugares, apariciones suyas. Cuidarla a ella es no ofender a su hijo, no hacerle daño a ella, porque cada vez que hacemos daño a Jesús, le hacemos daño a ella. Cuidarla a ella es defenderla delante de los que la insultan, pero dejarnos cuidar por ella significa mirarla y darnos cuenta de que ella ha pasado por lo mismo que nosotros y más. Dejarnos cuidar por ella significa aprender de ella a tener confianza en Dios. Cuando te falte algo, cuando estás sufriendo, cuando te va mal, cuando pierdes a un ser muy querido, cuando la angustia te oprime el corazón y te parece que vas a morir de dolor, piensa en María y déjate cuidar por ella. Piensa en que María sabe lo que es sufrir y déjate cuidar por ella. Es decir, imítala a ella. Déjate consolar por ella y ponte como ella al lado de Jesús
Y como ella, dile a Jesús, no te entiendo, no lo entiendo, pero confío en ti. La Virgen María, quien en la cruz fue entregada a San Juan, nos es entregada a nosotros para que la cuidemos, para que la imitemos, para que la defendamos, para que nos demos cuenta de que no estamos solos en el camino de la vida, de que ella está continuamente a nuestro lado, de que ella está como una madre abriéndonos paso para ir al cielo, de que ella sabe lo que pasamos, porque ella lo ha pasado primero. Recordemos cómo la Virgen María estaba siendo maternal con los novios de Caná. Estaba pendiente de sus necesidades, intercediendo por ellos. Su petición a Jesús era una especie de oración. Jesús quería que María fuera una madre para todos nosotros. Por eso, mientras moría en la cruz, le dijo a su madre que fuera madre del joven apóstol Juan: mujer, ahí tienes a tu hijo. Creemos que con estas palabras Jesús entregó a su madre no solo a Juan, sino a todos los cristianos. Y así honramos hoy a la Virgen María, no solo como Madre de Dios, sino como Madre de la Iglesia. El otro día escuché algo que me gustó mucho. Decía: ser mariano es llegar al cielo y oírle a Jesús decir: mi madre me ha estado hablando mucho de ti. Pues esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Querer tanto a María, tanto que si algún día, por la gracia de Dios, llegamos al cielo, nos encontremos con Jesús, nos dice: mi madre te ha estado preparando el camino. Bienvenido a tu casa, y sea la Virgen la que nos abre esas puertas para encontrarnos con Dios para siempre. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, mi nombre es el diácono Margarito Franco, diácono de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Monroe, Norte Carolina. Hoy seguiremos meditando sobre el sermón de las 7 palabras, especialmente en este tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de cambiar el rumbo de nuestras vidas y hacer un examen de conciencia y mirar en qué áreas de nuestras vidas necesitamos trabajar aún más para así poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Especialmente en este Viernes Santo, donde nuestro Señor Jesucristo está a punto de entregar su vida por amor a nosotros en el árbol de la cruz y por nuestros pecados, y darnos cuenta de todo lo que Él hizo por nosotros. Y hoy reflexionaremos sobre esta 4ª palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es una hora en la agonía de Jesús, a la cual es necesario proyectar luz para disipar todas las tinieblas que puedan abatirse sobre ellas. Es la palabra que esconde el más alto de los misterios, la redención del hombre. En esta hora de desolación, Jesús está expiando ante Dios y obteniendo para la humanidad el perdón del pecado. Ayer desde la creación, hoy y siempre, hasta el fin del mundo. Estas afirmativas palabras son la verdad que todos profesamos, y por profesarlas deberíamos de estar dispuestos a derramar toda nuestra sangre. Todo el misterio de la salvación se encierra en estas palabras y se proclama a toda la humanidad a través de ellas. Nuestro Señor Jesucristo está cargando sobre su alma la soledad infinita del pecado para expiarlo. Estas palabras deberíamos de escucharlas de rodillas y con lágrimas en los ojos, porque está ofreciendo a su Padre este abandono para expiar todos los pecados y así rescatarnos de la muerte eterna.
En su abandono, Él experimentó el pecado, que es la ausencia de Dios. En esta hora de soledad, de oscuridad y de tinieblas, Jesús expió los pecados del mundo. Es por eso que el abandono de Jesús en el árbol de la cruz es el vértice de la redención, porque el designio del Padre se ha cumplido. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él se salve, no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta cuarta palabra de Jesús en la cruz es el vértice de la salvación en Jesucristo. Jesús podría mantener en el silencio de su corazón esta realidad suprema y única, pero Jesús quiso decirlo en voz alta y con fuerte voz, para que nosotros la escucháramos. Y quiso dejarnos un ejemplo de cuando más de una vez tú y yo hemos experimentado en nuestro sufrimiento que Dios nos ha abandonado en nuestra enfermedad, en nuestro problema, o por la dificultad que tú y yo estemos pasando. Clamemos con voz alta a Dios Todopoderoso con las mismas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también debemos de sentirnos dichosos, mis queridos hermanos y hermanas, porque el que manifiesta esta soledad, el que siente este desgarramiento de su espíritu por la situación que estamos pasando, es porque estamos viviendo la hora de nuestra redención también, y Dios está más cerca de nosotros que nunca. Es por eso que en el nombre del Señor, yo los invito a que abramos nuestra alma de par en par al Redentor del mundo, especialmente en este tiempo de conversión, de misericordia y de perdón, porque el corazón misericordioso del Señor cabe toda la humanidad pecadora y la gracia redentora alcanza a todos los hombres. Que el Señor les bendiga. Tengo sed. Tengo sed fueron las palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz. ¿Pero sed de qué? ¿Será la sed de un pueblo más fiel? ¿Será la sed de un niño que necesita a sus padres, a los que no tiene porque están siempre trabajando y él está encargado con alguien que lo cuide? ¿Será la sed de un adolescente que necesita hablar con alguien, desahogarte, contar sus intimidades, sus dolores y sus penas? ¿Será la sed de tener un par de padres, ese adolescente, que lo escuchen, que le dediquen tiempo, que lo entiendan, que lo acompañen en sus tareas, que lo acompañen en sus momentos de ocio para no tener que distraerse con la televisión, con el celular, con la computadora? Tengo sed. ¿Será la sed de una madre, de una esposa, que se siente abandonada, se siente sola, desamparada, porque su pareja nunca está presente, porque está tan ocupado en el trabajo que ella es secundaria para él? ¿Será la sed de un hombre que se siente incomprendido, que se siente explotado, que se siente utilizado, que no tiene más que su trabajo como consuelo, que le da miedo volver a casa para lidiar con su realidad de una pareja indiferente, de unos hijos que no tienen tiempo para él? ¿Será la sed de un enfermo terminal que pide un milagro a Dios porque los días se le acaban? ¿Qué sed tendría Jesús en la cruz cuando dijo tengo sed? ¿Será la sed de un sacerdote que ve una comunidad que se aleja de Dios? ¿O la sed de una religiosa que se siente sola, incomprendida, trabajando fuertemente por un pueblo que a lo mejor no responde? ¿Será la sed de un pueblo que necesita una iglesia que les acompañe, que necesita pastores que los escuchen, que les dediquen tiempo y no les juzguen tanto? ¿Será la sed de alguien que ha perdido un ser querido ahora en la pandemia
y que se siente solo, incomprendido y que le dicen ya para de llorar. Será la sed, la necesidad de ese acompañamiento, de ese consuelo. Será la sed de Dios, al cual en ocasiones no sentimos cerca, al cual en ocasiones sentimos que no nos escucha nuestras oraciones. La sed de Jesús es la sed de todos nosotros, sus hermanos y hermanas, en esta gran peregrinación. La sed de Jesús es la sed de ese Cristo, la sed que se identifica con nosotros y que asume todas las sed que nosotros podemos sentir y que Él las hace suyas en la cruz para entregarlas al Padre. Tengo sed, dijo Jesús en la cruz. Muy buenas tardes a todos. Hoy que hemos comenzado en esta semana mayor, en esta semana fuerte, me han pedido que platiquemos, dialoguemos o reflexionemos sobre la sexta palabra de nuestro Señor en la cruz. Es la más corta, pero también es la más grande y la más profunda. De ella se han derivado muchas reflexiones, muchas opiniones, muchos caminos. ¿Hacia dónde quiere llevarnos esta palabra, esta sexta palabra? Todo está consumado. O en otras palabras, misión cumplida. Consumado es. Todo ha llegado al término final. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa esta sexta palabra que Jesús pronuncia en la cruz? Quisiera hablar un poco teológicamente, pero quisiera más expresar que en lo personal el significado profundo de todo esto. Jesús termina su vida terrenal en un momento difícil, en un momento que había acarreado infinidad de cosas, una vida llena de dificultades, llena de problemáticas. Lo hemos visto durante las semanas, las lecturas diarias, cómo Jesús va enfrentándose a los muchos personajes de la historia y va entrando en una contradicción tremenda. Muchos no lo aceptan, muchos lo entienden, muchos no lo comprenden. Pero Jesús ha llegado hasta el momento final de su vida. Una vida enmarcada con muchas cosas, por ejemplo, la pobreza del nacimiento de Él, la pobreza de haber nacido en un pesebre, la huida y la persecución a Egipto. También vemos cómo en su vida pública, en su vida, nadie lo comprendía, nadie lo entendía, hasta su propia familia. Su propia familia que muchas veces le volteó la espalda. Pero a pesar de todo esto, Jesús ha llegado a la cruz y ha llegado hasta este momento para decirnos con una voz triunfante: todo está cumplido. Después de haber probado el vinagre, esa pudiéramos decir, toda la amargura de este mundo y haber cargado con todos nuestros dolores, Jesús llega hasta el final del camino, ha cumplido. Quisiera decirles algo, la palabra de cumplir o la palabra terminar en griego se llama telestaiti, que significa llegar a la meta. Quiero platicar estos minutos contigo. Yo espero que al final de nuestro camino, cuando estemos en la agonía de nuestra cama, al nivel de nuestra muerte, en el momento final de nuestra vida, podamos decir lo mismo: todo está cumplido, consumado es. Jesús termina la misión solamente de hacer la voluntad del Padre. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Lo dijo infinidad de veces, lo ha repetido durante estos días: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Todo está cumplido. ¿Qué significa eso para nuestras vidas? Yo te lo digo a ti. ¿Realmente cuando estemos ahí en el lecho de la muerte, podremos decir lo mismo? Todo está cumplido. Mira, soy diácono, no soy un sacerdote, soy un diácono. No escucho confesiones, pero escucho muchas veces a la gente con un remordimiento tremendo al hecho de su muerte.
Y hay infinidad de cosas que ellos mismos se comentan. ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no pedí perdón? ¿Por qué no saldé cuentas? ¿Por qué no me amé más? ¿Por qué no me entregué más? ¿Por qué no serví más? Yo te digo hoy a ti, tú que me estás viendo en este momento, todavía hay oportunidad para que no estés en esa línea, en ese momento de entrar en el remordimiento de tu vida. ¿Cuántas veces no hemos pensado y visto hacia atrás y no hemos cumplido nuestra misión? Jesús cumple cabalmente su misión. Y es por eso que después de haber cargado con todo, es capaz de decir, consumado es, todo está cumplido, misión cumplida. ¿Tú y yo podremos decir lo mismo? Aquí es la interrogante que te quiero dar. Tú y yo estamos hechos para una misión, nuestra misión. Allí donde Dios nos colocó como hijos, estás respetando a tus padres. Sí, te digo a ti, joven, hoy en este día que me estás escuchando o viendo, ¿tú estás cumpliendo para llegar a la meta? ¿Por qué no tienes esa pregunta? ¿Respetas, los cuidas, los amas, los proteges? ¿Eres responsable con tu vida de joven? Tú que estás allí como esposo, como esposa, ¿estás cumpliendo realmente que el día que llegue tu muerte puedas decir misión cumplida? La mujer que Dios me dio, el hombre que Dios me dio, lo estoy amando, cuidando, sanando, protegiendo, lo estoy haciendo feliz. Sí, a ti que te digo, padre, madre, estamos llegando a la meta, estamos llegando a hacer lo que tenemos que hacer. Yo siempre he pensado que la gente a veces quiere que todo el mundo le aplauda. Hay personas que dicen, es que ha sido buen padre, yo no bebo, no tomo, yo doy, yo cumplo, yo cuido a mi familia. Y queremos un monumento, nadie te debe nada. Por hacer lo que tienes que hacer, nadie te debe nada. Es lo mínimo que puedes llegar a ser, un buen padre, un buen esposo, un buen hijo. Yo nomás te pregunto una cosa, cuando estés en ese lecho, ¿vas a poder decir misión cumplida? Piénsalo. La Escritura dice todavía estamos a tiempo. En esta semana profunda después de haber vivido estos 40 días, ¿qué ha cambiado? ¿Sigue siendo el mismo terco, el mismo testarudo de siempre? ¿O algo en tu corazón cambió, te transformó? Todos vamos a llegar hasta ese momento. ¿Podremos decir misión cumplida? Esto es una pregunta y un cuestionamiento. Mira, la palabra más corta, pero la más profunda. Todo está cumplido. Esa palabra que garantiza la salvación perfecta, te lo digo. Podría decir el canto triunfante del Calvario, alguna vez se dijo, aquí tenemos la palabra más grande, pronunciada por el hombre más grande, en el día más grande de la historia de la salvación. Hermano y hermana, no te quedes simplemente allí en la mediocridad. Yo te invitaría a pensar, más allá, a pensar, ¿estamos cumpliendo realmente? Muchos pensamos y muchos acusamos a Jesús, ya bájate. ¿No que el templo en 3 días? ¿No que eres el Hijo de Dios? ¿Cuánta gente no gritó en ese momento? Lo queremos ver como un moribundo, una víctima de las circunstancias y nada más. Más equivocado que eso, señores. Alejado de una realidad, Cristo no fue víctima de las circunstancias. Él tenía el absoluto control de todo lo que ocurría en el Calvario en ese momento antes de pronunciar sus últimas palabras. Todo está cumplido, consumado es. Es el canto triunfal que Dios ha conseguido para nosotros. La vida sobre la muerte. Insisto en la pregunta, ¿tú podrás decir lo mismo al final de tu vida? Todavía estamos a tiempo. Pregúntate, ¿estoy haciendo algo para llegar a la meta? Para amar, para cuidar lo que Dios me ha dado.
tus hijos, tu casa, tu hogar, tu familia, tus amigos, tu comunidad. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Que Dios los bendiga. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así, con esta frase hemos llegado a la última de las 7 palabras que Jesús en la cruz expresa para el beneficio de todos nosotros. 7 palabras que son como un mini resumen de la misión de Cristo en la tierra y que nos permiten reflexionar sobre nuestra propia misión como cristianos. Jesús comienza perdonando a los que no saben lo que hacen, es decir, la misión de Jesús comienza con reconocer que necesitamos el perdón y por lo tanto la venida de Cristo, su sacrificio en la cruz y nuestra redención. Cristo continúa con la promesa del paraíso al ladrón. La total misión de Cristo es la salvación de las almas y por lo tanto la promesa del paraíso para todos nosotros. El corazón del Evangelio es el mensaje del reino de los cielos, en el cual recibimos una constante invitación a formar parte de ese paraíso. Pero para lograr esa misión de llegar al cielo, tenemos que acoger a los demás como nuestra propia familia. Aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Es más que claro que ser cristiano significa tratar a los demás tal y como Cristo lo hizo y buscar en nuestra gran familia cristiana cuidar los unos de los otros. Después viene la prueba. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todos podemos pasar por esos momentos en los que sentimos que Dios nos abandona y en los que sentimos que la presencia de Dios está ausente en nuestras vidas. En los momentos de más necesidad, en los momentos cuando sentimos que no podemos más, es cuando más nos tenemos que apoyar en Dios y en los demás. Alzar la voz y pedir de la fuente de vida que sacie nuestra sed. Tengo sed. Y Dios sigue teniendo sed de que tengas sed de Él. Al final Jesús cierra su misión viendo todo cumplido. En su penúltima expresión reconoce haber dado todo de su parte y solo le queda encomendar todo a Dios Padre Todopoderoso. Y con esto nos invita a dar todo de nuestra parte para poder, como Cristo, dar lo mejor de nosotros en cada momento de nuestras vidas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el último grito de Jesús que nos lleva a pensar en cuáles serán las últimas palabras que expresaremos antes de reunirnos con nuestro Creador. ¿Será que imitaremos a Cristo o que tal vez se nos salga a decir algo tonto? Pensemos en cuáles son las frases que nos acompañan día a día. ¿Cuál es la frase por la cual quieres que tu familia te recuerde? Jesús, trayendo a la memoria el Salmo 31, versículo 6, expresa sus últimas palabras que tienen tanta riqueza en su confianza, su fe, su entrega, su dedicación, su comunión y su amor por Dios Padre. Como nos recuerda el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, que por cierto sería una excelente lectura para esta Semana Santa. Nos dice el Papa Emérito: Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Este fin, este extremo cumplimiento del amor, se alcanza ahora hasta el límite y más allá del límite. Él ha realizado la totalidad del amor, se ha dado a sí mismo. Esta entrega incluso se siente en la creación misma. El sol se oscurece, el velo del templo se rasga en dos, la tierra tiembla y muchos muertos resucitan. Las últimas palabras de Cristo deben ser un impacto profundo en nuestros corazones, en nuestras vidas y en nuestro entorno. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tiene que ser nuestra petición cada día. Buscando en la enseñanza de Cristo utilizar sus palabras antes de su muerte, para que se vuelvan las primeras palabras de vida en nuestro día a día. Porque las últimas palabras de Cristo dieron comienzo a una vida nueva y con su muerte en la cruz nos dio la certeza de la salvación.
Pidámosle a Dios que nos ayude a reconocer los obstáculos que consciente o inconscientemente nos estamos poniendo para recibir la gracia de Dios. Danos, Señor, la fortaleza para poder dejar de lado los obstáculos que nos impiden confiar en ti, Dios y Padre nuestro. Y si en el proceso tenemos que sufrir, danos, Señor, la fuerza para hacerlo con amor y paciencia. Ayúdanos a realizar lo que nos pides hacer por ti en estos días santos. Muéstranos, Señor, lo que te agrada y enséñanos a valorar con sinceridad la preciosa sangre que derramaste por nosotros en la cruz. Concluyo con las palabras de Santa Catarina de Siena en su diálogo con Dios. Oh Trinidad eterna, oh Deidad, que por la unión de la naturaleza divina hiciste que valiese tanto el precio de la sangre de tu Hijo, tú, oh Trinidad eterna, que eres un mar profundo, que cuanto más entro en él, más hallo, y cuanto más hallo, más te busco. El Espíritu Santo, que procede de ti y de tu Hijo, me ha dado tu voluntad, la que me hace apta para amar, pues tú, Trinidad eterna, eres el hacedor y yo la hechura, por la cual he conocido en la reparación que hiciste con la sangre de tu Hijo. Tú que lo diste, ten por bien de satisfacer y responder, infundiendo en mí luz de gracia, para que con esta misma luz te dé gracias y corra en esta vida mortal con verdadera obediencia y con la luz de la santísima fe, con la cual parece que embriagas ahora de nuevo mi alma. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que les conceda vivir estos días santos en la plenitud de su amor. Les agradecemos muchísima su atención, queridos hermanos, y les animamos a no dejar de asistir a la conmemoración litúrgica de este día. Démosle todo nuestro día al Señor, que Él nos da lo mejor de sí, es decir, su vida y la redención que tanto necesitamos. Les recuerdo que mañana es la gran vigilia pascual. No dejen de ir a la Santa Misa. Todos los cristianos del mundo necesitamos unirnos en oración en este día, reavivando nuestro bautismo y compromiso con Cristo, y sobre todo, celebrar con gran alegría la resurrección del Señor. Bendiciones para todos ustedes.